El periodo de duelo. El periodo de duelo tras la muerte de un ser amado es una experiencia profundamente humana, compleja y multifacética que desafía la comprensión y la resistencia emocional de quienes lo atraviesan. No se trata solo de una tristeza pasajera, sino de un proceso que impacta en todos los aspectos de la vida, emocional, físico, cognitivo, social y espiritual. La muerte de alguien cercano provoca una ruptura abrupta en la continuidad de nuestra existencia, desarraiga expectativas y proyectos compartidos, y confronta a la persona con la realidad ineludible de la pérdida definitiva. El duelo es, en esencia, un viaje que requiere tiempo, paciencia y una gran capacidad para adaptarse a una nueva realidad sin la presencia física del ser amado. Este proceso no sigue una línea recta ni un calendario fijo. Cada persona vive el duelo a su manera, con tiempos y formas que dependen de su personalidad, historia, cultura y el tipo de vínculo que tenía con quien murió. Algunos experimentan emociones intensas y turbulentas desde el primer momento, mientras otros pueden sentir un vacío frío y una desconexión que solo se manifiesta con el tiempo. Es común que durante el duelo se alternen sentimientos muy opuestos: tristeza profunda, ira, culpa, alivio, confusión, incredulidad y, en ocasiones, hasta episodios de negación o desconcierto. Estas emociones no deben ser vistas como síntomas patológicos, sino como manifestaciones naturales y necesarias para procesar la pérdida. Desde una perspectiva psicológica, el duelo implica un reajuste interno en el que la persona debe incorporar la ausencia del ser querido a su realidad cotidiana. Esto no significa olvidar o dejar de amar, sino aprender a convivir con la pérdida y encontrar formas nuevas de relacionarse con el recuerdo y el legado de quien partió. El duelo es un proceso de adaptación, no de olvido, y pasa por distintas fases que pueden incluir la negación, la ira, la negociación, la depresión y, eventualmente, la aceptación, según lo describió Elizabeth Kubler-Ross. Sin embargo, estas fases no se presentan en un orden rígido ni uniforme. La persona puede regresar a alguna etapa varias veces o vivirla simultáneamente. El impacto físico del duelo es significativo y muchas veces subestimado. El dolor emocional intenso activa respuestas biológicas en el cuerpo que pueden manifestarse como fatiga, trastornos del sueño, pérdida o aumento del apetito, dolores musculares, problemas digestivos o incluso bajadas en las defensas inmunológicas. Estos síntomas pueden complicar aún más el proceso, haciendo que la persona se sienta vulnerable y agotada. Por eso, durante el duelo, el autocuidado físico y emocional es fundamental para sostener la resiliencia necesaria para atravesar esta etapa. El duelo también afecta profundamente las relaciones sociales. La pérdida puede generar un sentimiento de aislamiento, ya sea porque la persona en duelo siente que nadie puede comprender su sufrimiento o porque sus comportamientos y emociones generan distancia con quienes la rodean. A la vez, el apoyo social es una de las fuentes más importantes de contención y ayuda. Familiares, amigos, grupos de apoyo o comunidades pueden ofrecer escucha, presencia y comprensión, que facilitan la expresión de emociones y la reconstrucción gradual del bienestar. Sin embargo, es fundamental respetar los ritmos personales y no presionar a superar la pérdida antes de tiempo. Culturalmente, las prácticas y rituales de duelo tienen un papel crucial en ayudar a las personas a procesar la pérdida. Desde funerales hasta ceremonias religiosas, desde homenajes hasta encuentros comunitarios, estos rituales permiten expresar el dolor, recordar a quien murió y compartir la experiencia con otros. Son espacios simbólicos donde se valida el sufrimiento, se honra la memoria y se inicia el proceso de aceptación. La ausencia de estos rituales o su imposibilidad por diversas razones puede dificultar el duelo, generando sentimientos de incompletitud o bloqueo emocional. El duelo puede provocar también una crisis espiritual o existencial. La muerte de un ser amado puede sacudir las creencias profundas sobre la vida, la muerte, la justicia o el sentido de la existencia. Preguntas como ¿por qué a mí? O ¿dónde está ahora? Pueden invadir la mente, generando dudas, ira hacia lo divino o una búsqueda intensa de significado. Para muchas personas, la espiritualidad o la fe son fuentes importantes de consuelo y fortaleza, mientras que para otras, la pérdida puede ser un desafío que obliga a reformular sus creencias. Este aspecto del duelo es muy personal y puede ser tanto un motor de crecimiento como un espacio de dolor profundo. En algunos casos, el duelo puede complicarse y transformarse en duelo patológico o duelo complicado, cuando la persona queda atrapada en el dolor, la negación o la desesperanza durante un tiempo prolongado y con una intensidad que afecta gravemente su funcionamiento diario. Este tipo de duelo requiere intervención profesional especializada, ya que puede estar asociado a trastornos como la depresión mayor, el trastorno por estrés postraumático o la ansiedad severa. La detección temprana y el apoyo adecuado son fundamentales para evitar que el duelo se convierta en una fuente de sufrimiento crónico. A medida que avanza el duelo,
Muchas personas descubren que, aunque el dolor nunca desaparece por completo, se vuelve más manejable y se integra en su historia personal. El recuerdo del ser amado puede transformarse en una fuente de inspiración, en un legado que guía decisiones, valores o proyectos. Este proceso de integración es un signo de que la persona ha encontrado un nuevo equilibrio, donde la ausencia física convive con la presencia simbólica y afectiva. Así, el duelo abre la posibilidad de una vida renovada, con sentido, aunque diferente. Finalmente, es importante destacar que el duelo es un proceso único y profundamente humano que invita a la compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. No hay fórmulas mágicas ni tiempos predefinidos para superar una pérdida, sino que se trata de acompañar con paciencia, respeto y amor cada paso del camino. Reconocer la profundidad del dolor y darle un lugar en la vida, sin apresuramientos ni juicios, es la base para sanar y seguir adelante. En ese sentido, el duelo es también una oportunidad para crecer en empatía, en autoconocimiento y en la capacidad de valorar la fragilidad y la belleza de la vida misma. Las fases del duelo, clásicamente descritas por Elizabeth Kubler-Ross, son 5 etapas que reflejan distintas respuestas emocionales y psicológicas que una persona puede experimentar tras la pérdida de un ser querido. Estas fases no ocurren necesariamente en un orden lineal ni todas las personas pasan por cada una de ellas, pero ayudan a comprender el proceso general de adaptación ante la muerte. La primera fase es la negación, donde la persona se resiste a aceptar la realidad de la pérdida. Puede sentir incredulidad, como si lo ocurrido no fuera verdad, o experimentar una especie de entumecimiento emocional. Esta reacción es un mecanismo de defensa temporal que protege frente al impacto inmediato del dolor. La segunda fase es la ira, donde aparecen sentimientos de frustración, enfado o rabia, que pueden dirigirse hacia uno mismo, hacia otros, hacia el ser querido que murió o incluso hacia lo divino o el destino. Es una expresión natural de la lucha interna para encontrar sentido y justicia frente a la pérdida. Luego viene la fase de negociación, en la que la persona intenta encontrar maneras de revertir la situación o posponer el dolor, a menudo mediante pensamientos del tipo, si hubiera hecho esto, o si me comprometo a cambiar aquello. Es un intento de recuperar el control ante la impotencia que genera la muerte. La cuarta fase es la depresión, que se caracteriza por una tristeza profunda, sentimientos de vacío, desesperanza y aislamiento. Es una etapa donde la realidad de la pérdida comienza a imponerse con mayor fuerza y la persona siente el peso de la ausencia de manera más tangible. Finalmente, la fase de aceptación implica reconocer la pérdida y comenzar a adaptarse a la nueva realidad. No significa olvidar o dejar de amar, sino integrar la ausencia en la vida diaria y encontrar formas de seguir adelante con sentido, aunque con el recuerdo siempre presente. Estas fases sirven como una guía para entender las emociones que surgen en el duelo, pero cada proceso es único y válido en su singularidad.